farmacología, cómo se sienten generalmente. Parece que ya. Listo. Buenos días a todos los presentes. Le damos las gracias por estar aquí pues, en la actividad del día de hoy, la que se tratará sobre psicofarmacología, historia de principios básicos. Bueno, le damos la bienvenida también al doctor Camarena y al doctor Herrera, quienes nos acompañarán pues, el día de hoy como expositores. Antes de comenzar la conferencia como tal, pues vamos a introducir un poquito a los expositores. El doctor Camarena tiene 30 años de experiencia clínica diagnóstica en el área de la psiquiatría general y psiquiatría infantil y de la adolescencia. Es presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, AILACIP. Es expresidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría y profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Carlos Armando Herrera Huertas es médico psiquiatra egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, es aval académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador editorial y académico de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Bueno, sin más, les doy la pantalla. Aquí voy a empezar a compartir la presentación. En un segundito. Bien, gracias. ¿Se ve? Sí, la vemos perfecto aquí, Karen. Nada más hay que ampliar la imagen. Ahí está. Listo, perfecto. Ok. Bueno, pues quiero agradecer mucho esta invitación por parte de su presidenta o a través de su presidenta, la licenciada o casi ya licenciada Karen Ramos de Psicología, de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Panamá. Es un honor para nosotros el que nos hayan tomado en cuenta. Esta asociación, que tiene más de 8 años, pues pugna mucho por la academia, y qué mejor que poder transmitir nuestros conocimientos con un grupo de estudiantes de el bello país de Panamá, que además me consta que el desarrollo académico ha sido en los últimos 30 años muy significativo. Prueba de ello, pues, es que están organizando este tipo de eventos aún siendo estudiantes. Vamos a empezar con el tema. La psicofarmacología, pues, es una especialidad o es una rama del campo de las neurociencias que ha sido un elemento, un instrumento básico para el manejo de los trastornos mentales. Podríamos decir, si me pasan la siguiente, por favor, no sé si... Sí, denme un segundito que como que no quiere. Ahí está. Okay. Bueno, les decía yo que la farmacología o la psicofarmacología es algo que desde luego es tan antigua como la humanidad. El vino en el Mediterráneo, la coca y desde luego su derivado, la cocaína, la planta de la coca en Sudamérica, en la región de los Andes, el ololuki o ayahuasca en el Amazonas, aquí en México la psilocibina, que son los alucinógenos, y la mescalina de una cactácea que es el peyote. Obviamente, pues todos los alcoholes, tanto fermentados como destilados en diferentes partes del mundo. El café, que es pues, prácticamente el psicotrópico que se consume más en toda la orbe, ¿no? Como un estimulante del sistema nervioso central, y es una droga, un psicotrópico, porque desde luego que es un psicotrópico utilizado por grandes sectores de la población para pues, agilizar las funciones mentales, para estar en un estado de alerta más elevado, etcétera, ¿no?
Pero podemos decir, si me pasas las siguientes, que la farmacología, digamos, académica empieza alrededor del siglo XVIII, ¿no? Poco a poco se empiezan a identificar las características moleculares y obviamente los efectos, ¿no? Pero a partir de la década de los 60 esto se empieza a sistematizar y se comienza a volver una materia en toda su forma. Es decir, que existe experimentación, observación, hipótesis, teorías, etcétera. Se van extendiendo los estudios en diferentes partes del mundo, ¿no? Y se empiezan a dividir por sus efectos y se empiezan a descubrir pues sus potenciales y sus virtudes terapéuticas, ¿no? Ustedes ven ahí en esta primera imagen los antidepresivos, los ansiolíticos o tranquilizantes también conocidos, los antipsicóticos o tranquilizantes mayores, los estabilizadores del estado de ánimo y los estimulantes, ¿no? Abajo ustedes ven sobre qué neurotransmisores actúan. Los antidepresivos actúan a nivel de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Los ansiolíticos principalmente sobre el ácido gamma-aminobutírico. Y cuando digo que actúan, incrementa su presencia en diferentes partes del cerebro, en el neocórtex cerebral, en el sistema límbico, etcétera, dependiendo del caso y dependiendo del medicamento del que estamos hablando. Los antipsicóticos, que digo que también les llaman tranquilizantes mayores, como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina como neurotransmisores involucrados en sus acciones a nivel del sistema nervioso central. Los estabilizadores de estado de ánimo, que sobre todo a partir de la década de los 80 empezaron a extender su uso y que actúan a nivel de los canales de calcio, de sodio y glutamato. Y por último, pues los estimulantes como el famoso Ritalina, que le llaman en Panamá, según entiendo, ¿no? La desmetilanfetamina y la atomoxetina, medicamentos que se utilizan mucho para el manejo del trastorno por déficit de la atención, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en 1548, como lo decía yo, Reinhard Larich hace una publicación. Lo que se publica pues es lo que se sabe, lo que se escribe es lo que trasciende, ¿no? Le llama a esta publicación Psychopharmacon hoc ad et medicina animae. Obviamente estamos hablando en latín, ¿no? Ya nos saltamos hasta el siglo XIX con el famosísimo psiquiatra alemán Emil Kraepelin, que habla de un texto que le denomina farmacopsicología, ¿no? Fíjense esta conexión muy interesante en la inteligencia, que un psicofármaco es una sustancia que al entrar al organismo y actuar sobre el cerebro, modifica las emociones, los sentimientos y por ende también la conducta y las actitudes del individuo, ¿no? En 1935, Turner, ¿no? Hace una publicación también que tenemos que tomar en cuenta, que es psicofarmacología del amobarbital, de los famosos barbitúricos, que en una época pues, representaron una punta de lanza como ansiolíticos y tranquilizantes. Actualmente están prácticamente abandonados, nada más se utilizan para ramos de las epilepsias. En el campo de la psiquiatría ya no se utiliza. Y de 1940 a 1960 viene el descubrimiento del ácido ácido de tila, el LSD, pues, acérgico. La famosa reserpina, que bueno, ya era una sustancia que se sabía de su efectividad en la India, ¿no? Y los famosos inhibidores de la monoaminoxidasa, que esto fue un hallazgo circunstancial con pacientes en un hospital de Nueva York, ¿no? En Rhode Island, y resulta que había pacientes tuberculosos que les daban un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa, esas son las iniciales, eso significan, y reportaban que tenían una mejoría en el estado de ánimo, ¿no? Esto se publicó inclusive en la revista Life, actualmente prácticamente desaparecida, pero se hizo investigación y a partir de ahí pues nació uno de los antidepresivos más utilizados en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente se siguen utilizando, pero en forma muy limitada. La siguiente, por favor.
Bueno, al paralelo del descubrimiento de la neuropsicofarmacología o como consecuencia de ver que una sustancia o un psicotrópico modifica las emociones y los sentimientos, pues empieza a estudiar las interconexiones neuronales, ¿no? Y considerar a las neuronas como unidades independientes y que cada una de estas tiene receptores es como si fueran llaves que entran en una aldaba y al darle un giro hacia la derecha provocan un cambio en el funcionamiento de la neurona, ¿no? Entonces, se fortalece la hipótesis química, ¿no? Particularmente eh, en el caso de la adrenalina, que les debo de recordar que la adrenalina principalmente se produce en las glándulas suprarrenales, abajo, perdón, para arriba de los riñones, que se libera al torrente circulatorio en momentos de estrés y de miedo y a sentirse amenazados, ¿no? Pero bueno, Elliot descubre bueno, pues que hay una relación entre la liberación de adrenalina y el efecto sobre el sistema nervioso central, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los primeros psicofármacos. Otto Loewi, premio Nobel de Medicina en 1936, estimuló al nervio vago, este nervio que se distribuye prácticamente en todas las vísceras del cuerpo, y incluyendo desde luego el corazón, y provocaba una bradicardia refleja. Pero también descubre que hay liberación de acetilcolina, ¿no? Y descubrimientos posteriores generaron el concepto de identidad química de cada una de las neuronas. Por eso es importante las publicaciones de este autor, y hay incluso una imagen de cómo se trabajaba en aquella época en este tipo de investigaciones. La siguiente, por favor. Bueno, podríamos decir que el primer antipsicótico, es decir, medicamentos utilizados para la esquizofrenia particularmente, que en aquel tiempo era una de las enfermedades y sigue siéndolo desde luego, que más problemas sociales y problemas familiares generaba, porque pues, obviamente son pacientes que se psicotizan y pierden contacto con la realidad y tienen conductas muy erráticas. Se utilizó la famosa clorpromacina, el Largactil. Este es un medicamento, digamos, son los famosos antipsicóticos típicos, ¿no? Y empezaron a haber cambios donde los pacientes dejaban de ir al hospital psiquiátrico simplemente porque empezaban a ser medicados con este tipo de medicamentos. Ya mejoraban los delirios, se quitaban las alucinaciones, las conductas erráticas, se conectaban un poco más con la realidad y entonces se empieza a tomar mayor fuerza. John Delay y Deniker en 1952 fueron los que hicieron esta descripción y lo publicaron en una revista, ¿no? Y lo llamaron calmantes. Ahora, como les dije al principio de la plática, se les conoce como tranquilizantes mayores. Este tipo de antipsicóticos ya no se utilizan mucho porque provocaban muchos efectos colaterales, ¿no? Sedación, sequedad de boca, estreñimiento, provocaban otro tipo de alteraciones, un fenómeno que se llama acaticia, donde pues, están los pacientes muy inquietos, están moviéndose constantemente, y el famoso síndrome de Parkinson, ¿no? Que se parkinsonaban, empezaban a temblar y la expresión facial desaparecía y se ponían muy rígidos. Y por eso todos estos antipsicóticos, ¿no? Parecidos a la clorpromacina, prácticamente han entrado en desuso. En 1954 se realiza el primer estudio doble ciego con pacientes psiquiátricos que demostró la efectividad de este medicamento. Es decir, como ustedes pueden ver, llevamos cuando mucho 80 años de estar estudiando los psicofármacos. La siguiente, por favor. Paul Janssen, este belga, es un hombre brillante, en 1953, descubre el haloperidol, que también se convierte en un antipsicótico típico y se empieza a utilizar en la década de los 60 en presentación en tabletas, en presentación en gotas y también en inyección, ¿no? Empezamos a descubrir que por los medicamentos inyectados también tenían utilidad para situaciones críticas, ¿no? Y el haloperidol junto con la clorpromacina se combinaban para atender a los pacientes en situaciones de agresividad incontrolable y crisis psicomotoras que no puedan ser manejadas simplemente a través de la psicoterapia o tratando de calmar a los pacientes, ¿no?
Este es otro medicamento que también hasta la fecha se sigue utilizando, ya de forma un poco más limitada, pero bueno, pues hay instituciones públicas aquí en México que siguen utilizándolo como antipsicótico de depósito. ¿Eso qué significa? Que se inyecta y dura 21 días su efecto, y esto favorece mucho que el paciente tenga el efecto de un medicamento, porque generalmente los pacientes graves como los esquizofrénicos suelen no tomar los medicamentos. La siguiente, por favor. Bueno, voy a saltarme esta, la siguiente. Entramos a este tema de los antidepresivos tricíclicos y los IMAOs. Los IMAOs ya los mencioné, cómo fue que se descubrieron, tratamiento de la tuberculosis, etcétera. Y los tricíclicos se convierten en un verdadero éxito terapéutico porque empezamos a sacar adelante a los pacientes de la depresión, ¿no? Eh, el medicamento más famoso, que hasta la fecha sigue siendo muy útil, no solamente para la depresión, sino para otros trastornos, es la imipramina, ¿no? Que por cierto fue sintetizado a partir de la fenotiazina, otra sal, ¿no? Aquí viene la habilidad de los psicofarmacólogos para hacer modificaciones en los carbonos, en la estructura de las moléculas originales, para que tengan menos efectos colaterales y tengan más efectividad. Obviamente aparecieron otros antidepresivos tricíclicos como la mititilina, la decimipramina, la nortriptilina, y empezamos a darnos cuenta que los antidepresivos que servían para la depresión en todas sus 29 tipos de formas de manifestarse según la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación del ISD-11, también servían para otro tipo de problemas. Por ejemplo, para el control de la enuresis, es un medicamento, la imipramina, que se sigue utilizando. Pero en otro trastorno que seguramente ustedes en su práctica clínica lo van a ver, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, aquí aparece una palabra clave en la historia de la psicofarmacología que se llama serendipia. ¿Qué significa la serendipia? Que de repente descubrimos que un medicamento que se utilizaba para la depresión también ayudaba para quitar otro tipo de síntomas, y se empieza a ampliar el espectro estratégico terapéutico de estos medicamentos. La siguiente, por favor. Aparece el carbonato de litio. Bueno, aquí tenemos un capítulo, me parece que a mí fascinante. Fíjense, se descubre desde 1949, sin embargo, fue hasta la década de los 70 que se utiliza ya en forma general en las diferentes clínicas y hospitales del mundo. Hoy por hoy el carbolito, que aquí en México se llama carbonato de litio, tiene diferentes denominaciones en Centroamérica y Sudamérica, se utiliza para el trastorno bipolar, y entonces este se le llama el estándar de oro para el manejo de la famosa psicosis maníaco-depresiva, que después, por cuestiones de convencionalismo del grupo de psiquiatras en el mundo, se le llamó trastorno bipolar, ¿no? De manera pues que este medicamento sigue siendo hoy por hoy un medicamento de mucha utilidad, a veces también para regularizar la agresividad en los pacientes con retraso mental, inclusive para la migraña se puede indicar el carbonato de litio. Ahí está nuevamente el fenómeno de la serendipia, ¿no? Sin embargo, el carbolit se utiliza en todo el mundo para el manejo del trastorno bipolar, sobre todo cuando los pacientes están en estado de manía, y para estabilizarlos, que no caigan en cuadros depresivos y y que desarrollen cuadros maníacos, ¿no? La siguiente, por favor. Los ansiolíticos. Bueno, el primero fue el clordiazepóxido, ¿no? En 1957, ¿no? Y vamos a decir algo muy importante. Estos medicamentos, junto con las benzodiazepinas, en dosis intermedias, sirven para tranquilizar al individuo, y en dosis altas, en general, sirven para sedar a la persona, ¿no? De tal suerte que, dependiendo de la sal y dependiendo de la cantidad, obtendremos el efecto. Pero por eso se conoce como hipnóticos sedantes. Y de repente, bueno, pues son sedantes, que viene de la palabra seda, pues como tranquilizante, ¿no? E hipnóticos, pues del dios hipnos griego, que tiene que ver con el dios del sueño, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ver qué ha pasado en el siglo XXI. Esto ya te toca a ti, ¿verdad, Rondo? Bueno, hasta aquí estos son como los prolegómenos de la psicofarmacología
y dejo al doctor Carlos Armando Herrera para que les hable cómo se encuentra actualmente la psicofarmacología en el siglo XXI. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco la invitación por parte de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Panamá, a Karen Ramos. Y bueno, soy el doctor Herrera. Vamos a hablar sobre, digamos, los nuevos avances o los potenciales que tenemos a futuro en líneas de investigación y la aplicación en psicofarmacología. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí resumo los grupos psicofarmacológicos o de psicofármacos que son más comunes y que se utilizan más en la práctica clínica diaria. Clasifico desde los más frecuentes, que son los antidepresivos, los ansiolíticos, posteriormente antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y los estimulantes. De los antidepresivos, vemos claramente cómo los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tienen una, digamos que, predominancia frente a otros grupos considerados clásicos. Actualmente, junto a los inhibidores selectivos, también tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Prácticamente estos fármacos, que son clásicos, que habitualmente en todos los trastornos mentales se van a aplicar, se van a prescribir, van a actuar en sitios estratégicos que tienen relación con la liberación de ciertos neurotransmisores y con su transmisión. De ansiolíticos, lo más nuevo que tenemos en los últimos 20 años son los análogos Z. Los análogos Z, como Solpidem, Soplicona o el Saleplon, por ejemplo, estos fármacos inicialmente comenzaron a comercializarse y a promocionarse como una panacea para la ansiedad, incluso también los trastornos del sueño, como el insomnio, porque no tenían esta estructura similar a las benzodiazepinas y por lo tanto se sacaba la hipótesis que no generaban ningún tipo de dependencia. Actualmente sí se prescriben, pero sabemos que de igual forma, al igual que una benzodiazepina, puede causar un síndrome de dependencia. Incluso el Solpidem, se han descrito algunos eventos disociativos en personas que tienen conductas insomnias, ¿no?, durante el sueño, que han agredido a su pareja o incluso han salido a conducir en coche, ¿no?, por ejemplo. De los antipsicóticos, actualmente lo que se apuesta más, son a los antipsicóticos atípicos. ¿Cuál es la diferencia de estas dos clases de fármacos? Y ustedes lo van a ver en los pacientes que van a atender. Bueno, los antipsicóticos atípicos tienen una menor incidencia de lo que ya hablaba el doctor Camarena, que es el síndrome parkinsónico, la rigidez, el enlentecimiento, por ejemplo, incluso el aumento de peso. Actualmente son los fármacos que se utilizan no solo para padecimientos relacionados con la psicosis, sino también en trastornos de personalidad, en trastornos de ansiedad que son refractarios, en trastornos posesivos compulsivos o en trastornos por consumo de sustancias. En cuanto a los estabilizadores del estado de ánimo, pues bueno, prácticamente no se ha desarrollado alguna sustancia nueva en los últimos 15, 20 años. Actualmente se apuesta más por utilizar, por ejemplo, la pregabalina y la gabapentina en trastornos de ansiedad como un potenciador, y el carbonato de litio sigue teniendo pues también su lugar para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. De los estimulantes, lo más novedoso es que ya tenemos dexanfetaminas que tienen una mayor efectividad en tratar los síntomas del TDA y también un menor riesgo en cuanto a la adicción, a la patología adictiva, a diferencia del metilfenidato de liberación inmediata. Y este sería el grupo de psicofármacos que ustedes van a encontrar, por lo menos en los próximos 20 años, que se utilizan en psiquiatría. Es habitual, incluso creo que es casi una regla, el utilizar terapias duales, combinar antidepresivos con ansiolíticos, antidepresivos con antipsicóticos, antidepresivos con estabilizadores del estado de ánimo, porque el abordaje en cuanto a la terapéutica de los síntomas mentales es bastante complejo y es lo que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Muy bien.
Aquí les pongo un concepto que ha estado cobrando relevancia en los últimos 15 o 10 años, que es el complejo transdiagnóstico o el enfoque transdiagnóstico de los trastornos mentales. Es decir, un mismo síntoma se presenta en diferentes trastornos, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de nuevo, ¿no? Regresamos a los clásicos, a los síndromes psiquiátricos. Hablamos de síndromes depresivos, síndromes ansiosos, síndromes psicóticos, síndromes maniatiformes y síndrome del control de los impulsos como las principales entidades. ¿Por qué hablo en cuanto a la presentación sindromática? Bueno, es mucho más efectivo y preciso abordar al paciente en función de la sintomatología que en cuanto a los trastornos. Recordemos que la DSM-5 y la CIE-11, por ejemplo, son aglomeraciones o conglomerados de entidades diagnósticas que han sido desarrolladas por expertos. No tienen un supuesto etiológico, no hay un respaldo que hable tal vez de mecanismos biológicos o neurobiológicos que estén alterados. Y esto, por supuesto, nos lleva a tener esta, pues digamos que práctica de ensayo y error que ya mencionaba el doctor Camarena en cuanto a la prescripción de psicofármacos, ver qué le funciona al paciente. Por lo tanto, lo que quiero transmitirles con esta diapositiva es la línea que se va a seguir o la línea que se va a seguir en los próximos 30, 50 años, tal vez en el próximo siglo, donde más allá de hablar de trastornos o de entidades nosológicas, se va a hablar de padecimientos que tienen una alteración predominante en alguna vía de neurotransmisión, ¿no? Por ejemplo, aquí se los pongo en medio de ambas concepciones, tanto la sindromática como la nosológica. Hay alteraciones, por ejemplo, típicas en los síndromes depresivos y ansiosos, donde la transmisión, por ejemplo, monoaminérgica está alterada, sobre todo en los circuitos frontolímbicos, por una disminución en la liberación de noradrenalina y serotonina. En los síndromes psicóticos hay una hiperactividad dopaminérgica y en los síndromes maniatiformes, de la elevación del estado de ánimo o del control de los impulsos, predominantemente tenemos hiperactividad glutamatérgica o una hipoactividad del ácido gamma aminobutírico, por ejemplo, ¿no? O disfunciones en ciertas bombas de cationes, principalmente sodio y calcio. De esta manera, nosotros vamos a poder ofrecer al paciente un tratamiento personalizado, un tratamiento que tenga ya un supuesto etiológico bien definido y no en una concepción nosológica que puede incluso ser arbitraria al ser definida por una serie de expertos que pues en realidad no tienen un fundamento neurobiológico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí resumo nuevamente la clasificación de los psicofármacos por su mecanismo de acción. Los antidepresivos y estimulantes van a mejorar la transmisión monoaminérgica, este sitio, los circuitos frontolímbicos, principalmente noradrenalina, serotonina y dopamina. Ya tenemos antidepresivos recientes, por así decirlo, en los últimos 10 años desarrollados, por ejemplo, la vortioxetina, que actúa de forma multimodal, también, por ejemplo, en la acetilcolina, en los receptores de histamina, y la agomelatina, que actúa en los receptores de melatonina, por lo cual la hipótesis de que se desarrolló o que desarrolló el laboratorio, los laboratorios que fabricaron estos fármacos, es que al tener una incidencia o al incidir en más de un sistema neurotransmisor, pues obviamente el efecto global iba a ser mayor. En cuanto a la hiperactividad dopaminérgica, cuando hablamos de trastornos psicóticos, trastornos del control de los impulsos, trastornos por conductas adictivas, tenemos a los antipsicóticos, y cuando hablamos de hiperactividad glutamatérgica o una hipoactividad del ácido gamma aminobutírico, que recordemos el GABA es un neurotransmisor depresor, ¿sí? Tenemos también a los antiepilépticos, a las benzodiazepinas, al litio y a los anticolinesterácicos, que estos últimos son muy comunes que se prescriban en pacientes con algún trastorno neurocognitivo mayor, por ejemplo. La siguiente, por favor.
Bueno, esta es la forma en la que prescribimos un psicofármaco. Estos son los pasos idóneos o las fases de una buena praxis en psiquiatría al prescribir un psicofármaco. Primeramente, tenemos que evaluar al paciente, ¿sí? Es imprescindible una entrevista completa, con un enfoque, por supuesto, biomédico, donde hablemos tanto de los antecedentes neuropsiquiátricos familiares, neuropsiquiátricos personales, antecedentes médicos relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, con el consumo de sustancias, la psicobiografía para detectar potenciales trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el examen mental. Hay que seguir dándole el valor que tiene al examen mental y a la psicopatología para evaluar la gravedad del síntoma mental, y por supuesto con toda esta información podemos ya integrar diagnósticos categoriales y dimensionales. De esta forma tenemos un panorama o una fotografía un tanto más nítida de lo que necesita el paciente y por qué le tenemos que prescribir algún psicofármaco. En el paso 2, ya que tenemos una diagnosis de certeza de nuestro paciente, bueno, vamos a elegir un psicofármaco. Recordemos que los trastornos en psiquiatría o los trastornos mentales se clasifican por la severidad. Nosotros vamos a prescribir un psicofármaco en pacientes que tienen una severidad entre moderada a grave, ¿sí? Habitualmente los trastornos depresivos, por ejemplo, ansiosos leves, pueden tener una respuesta a la psicoterapia, pero en la experiencia diaria pues nos damos cuenta que esto es de lo menos frecuente. Ya que llegamos a este paso 2 en la elección del psicofármaco, vamos a tener que echar mano de las guías internacionales y nacionales que estén publicadas, la evidencia que se tenga en ese momento, si ha funcionado en otros pacientes, qué características tienen estos pacientes. Sabemos que pacientes, por ejemplo, de Asia o de Europa no van a tener las mismas características biológicas que un paciente latino. Por lo tanto, hay que tener también reserva en cuanto a la información de la cual vamos a disponer. Por supuesto, considerar las características del psicofármaco, y al hablar de las características del psicofármaco, me refiero a su potencial que tiene de desarrollar efectos adversos, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con diabetes mellitus y una obesidad mórbida no es candidato para recibir un antipsicótico atípico como la olanzapina, fármaco que puede aumentar hasta de 10 a 15 kilogramos dentro de los primeros 3 meses, ¿no? De ahí la importancia de conocer la identidad química de cada uno de estos fármacos. Posteriormente tenemos que evaluar algunas otras características ya de orden psicosocial y económico. En caso de la práctica institucional, por ejemplo, en instituciones de salud pública, tenemos que determinar si está disponible dentro de este cuadro básico, si es dentro de la práctica privada, si es asequible para el paciente. Los psicofármacos son realmente caros y, pues, como les mencionaba, si estos efectos adversos no son realmente incapacitantes y pueden empeorar el estado global del paciente. Ya que elegimos el psicofármaco, tenemos que evaluar la respuesta terapéutica. Recuerden que los antidepresivos tienen una fase de latencia de respuesta aproximadamente entre 4 a 6 semanas. Y eso es importante que ustedes como colegas, como psicólogos que van a formar parte, es un pilar importante del tratamiento de los pacientes con trastornos mentales, informen también de la naturaleza que tienen estos fármacos. Un antidepresivo va a tardar entre 4 a 6 semanas de tener un efecto máximo. Incluso hay reportes en estudios clínicos de seguimiento prospectivos donde se reporta que el último síntoma que mejora con la prescripción de un antidepresivo es la tristeza. Mejora la energía, mejora la calidad de sueño, mejora el apetito, mejora la atención, pero la tristeza es lo último que mejora. Y es importante mencionárselo a los pacientes para evitar la interrupción del tratamiento antes de que se cumpla esta fase de latencia que les mencionaba. Si ya estamos seguros que este paciente
no tuvo una adecuada respuesta terapéutica en esta fase de latencia, por ejemplo, hablando de los antidepresivos, hay que determinar si hubo alguna otra serie de variables que bloquearon o impidieron el mantener esta terapia farmacológica. Número 1, hubo efectos adversos, ¿sí? Aquí es importante determinar si el paciente suspendió el tratamiento si en relación a haber presentado algún efecto adverso. Los antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es muy habitual que tengan alteraciones en la esfera sexual, ¿sí? Puede haber problemas en cuanto a funcionamiento eréctil, a la cuestión del orgasmo o incluso en la eyaculación, lo cual, pues por supuesto, si hablamos de un paciente joven o un paciente que aún tiene actividad sexual, pues esto va a ser un inconveniente y por supuesto va a suspender el tratamiento. Lo segundo es determinar si el paciente tomó el medicamento. Eso también es habitual. El paciente tal vez no entendió las instrucciones que le dimos en cuanto a la ingesta del fármaco o no fuimos muy claros y solo lo tomó por 4 o 6 semanas y en la cita de seguimiento ya lo suspendió porque pensaba que solo era por 1 o 2 meses, ¿sí? Entonces hay que corroborar si el paciente en realidad tomó el medicamento. Si usamos las dosis correctas, es sumamente habitual también calificar a un paciente como resistente al tratamiento, ¿sí? Sin que se hayan cumplido estas fases o estos intervalos de 4 a 6 semanas o se hayan utilizado las dosis correctas u óptimas, ¿sí? Recordemos que los antidepresivos, el rango terapéutico que pueden establecerse es de hasta 3 o 4 veces la dosis mínima. Si nosotros no utilizamos la dosis máxima de un psicofármaco como el antidepresivo, no podemos calificarlo como inefectivo. Y esto es relevante que ustedes también lo investiguen en su historia clínica. Si el paciente tiene digamos que el afiche o el estigma de ser un paciente con una pseudoresistencia, pues detallar si en realidad lo tomó por el tiempo necesario y con las dosis correctas. Si se mantuvo por el tiempo indicado, que es prácticamente lo que les mencioné hace unos momentos, y esto lo pongo lo último, pero en realidad debería estar desde el inicio, si en realidad empleando también intervenciones psicoterapéuticas. Es muy, muy relevante ofrecer al paciente una terapéutica integral, donde no solo se espere, un cambio del síntoma con el empleo del psicofármaco, sino que también el paciente debe de involucrarse en su tratamiento, en su mejoría sintomática y, por supuesto, corregir algunos rasgos de personalidad, como la percepción que puede tener de sus propios síntomas, la actitud que tiene de sí mismo y del mundo, que pueden estar ensombreciendo u ofuscando la evaluación de la respuesta terapéutica. Y si después de todo esto, después de toda esta evaluación, concluimos que no fue efectivo el psicofármaco, tenemos que regresarnos hasta el paso 1. Preguntarnos nuevamente si ese es el diagnóstico que tiene el paciente, si no se nos está pasando alguna otra entidad comórbida, si no hay algún otro antecedente médico que pueda estar dificultando o impidiendo que se obtenga una respuesta terapéutica adecuada. La siguiente, por favor. Y muy bien. Sí, y la psicofarmacología del siglo pasado se caracterizaba por la serendipia, por esta prueba de ensayo y error. La psicofarmacología y la psiquiatría del siglo XXI se acerca cada vez más al paradigma de la psiquiatría de precisión. ¿Qué es la psiquiatría de precisión? Es una medicina personalizada para el abordaje terapéutico de los trastornos mentales. Su principio fundamental, su principio filosófico, es una práctica basada en la evidencia y enfocada a los síntomas que presenta el paciente. De tal forma que los trastornos mentales comienzan a tener la esperanza de identificar o de identificación de algunos parámetros biológicos o biomarcadores.
Entre ellos está el análisis genético, la farmacogenómica, algunos endofenotipos, que entendemos como endofenotipo este punto intermedio entre el genotipo y el fenotipo, que tienen detrás alteraciones biológicas, estructurales y funcionales, y otros datos duros como patrones de actividad cerebral y de neuroimagen. De tal manera que la evaluación neurobiológica tiene que ser complementaria a la evaluación clínica en esta psiquiatría de precisión para ofrecerle al paciente el psicofármaco que tiene la mayor probabilidad de efectividad terapéutica. Es importante también mencionar cuál es la tasa de respuesta que tiene un paciente con el primer ensayo terapéutico. Si ustedes le echan un ojo a la psicofarmacología esencial de Stahl, por ejemplo, de Stephen Stahl, se menciona ahí que la probabilidad que un paciente responda a un primer ensayo con un antidepresivo es del 30%. Es decir, un 70% de los pacientes va a tener que someterse a una serie de ensayos terapéuticos con algunos antidepresivos, con algunas dosis. Y por supuesto, esto va a retrasar la mejoría de los síntomas y, pues, en algunos casos, puede incluso peligrar su vida, sobre todo en trastornos depresivos, donde hay ideación suicida, se aumenta esta latencia de respuesta. Esa sería la psiquiatría de precisión. Es un concepto que cada vez estaremos observando con mayor frecuencia en los artículos y en la evidencia científica que se publique en las principales revistas. La siguiente diapositiva, por favor. Y de la mano de esta psiquiatría de precisión está otro concepto, otro paradigma, que son los criterios de dominio de investigación que lanzó el Instituto Nacional de Salud Mental, donde se hace mención de estas unidades de análisis para los trastornos mentales, siguiendo la jerarquía de la organización de la materia, es decir, desde los genes hasta el comportamiento, hasta la fenomenología incluso del padecimiento mental. De tal forma que el Instituto Nacional de Salud Mental ha dejado a un lado el diagnóstico categorial por el DSM-5 para abordarlo, estos trastornos mentales, desde un paradigma integral donde se integren pues, todas estas características biológicas para poder elegir el mejor fármaco, en este caso, o la mejor intervención psicoterapéutica. Es otro concepto que vamos a estar viendo con mayor frecuencia a la par de la psiquiatría de precisión. Tal vez en los próximos 50 años sustituya por completo al DSM-5 y a la CIE-11, pero por el momento pues, se encuentra en una fase de desarrollo. La siguiente, por favor. Y bueno, estas serían las conclusiones de la ponencia. Los trastornos mentales pueden explicarse en dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y hasta espirituales, ¿sí? Es un paradigma holístico que debe de emplearse en el abordaje de los trastornos mentales para evitar estos fallos en la elección de líneas terapéuticas. Por lo tanto, el trabajo multidisciplinario es obligatorio, que es justo lo que estamos haciendo con esta ponencia, teniendo comunicación con los colegas psicólogos que forman parte fundamental del abordaje de los trastornos mentales, y entender que la psicofarmacología contemporánea desarrolla fármacos con investigaciones sistemáticas y rigurosas, cada vez más minuciosas en cuanto a la especificidad o el efecto farmacodinámico que tienen estas sustancias en cada uno de los pacientes con algún tipo de trastorno mental. La prescripción de un psicofármaco debe realizarse en función de la psicopatología del paciente, en su diagnóstico categorial, en su diagnóstico dimensional y considerando también variables biológicas, por ejemplo, el análisis farmacogenómico, que ya se encuentra disponible por la vía privada, por supuesto, es algo costoso, pero bueno, es un recurso que tal vez en los próximos años sea mucho más accesible para determinar si ese paciente tiene el perfil enzimático para responder a un tratamiento. La siguiente, por favor. Y les dejo con esta frase de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Es importante, darse cuenta de que si ciertas áreas de la ciencia parecen ser bastante maduras,
otras están en proceso de desarrollo y aún quedan otras por nacer. Y es lo que está ocurriendo con la psicología y la psiquiatría. Estamos en plena fase de crecimiento, en plena fase de establecimiento de metodologías y de paradigmas. Y bueno, yo creo que en los próximos 50 o 100 años va a ser bastante notable el avance que tendrá ambas disciplinas. Bueno, por nuestra parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias a ambos expositores por una conferencia tan enriquecedora. La verdad siento que pues viendo nosotros la perspectiva como psicólogos, esto complementa bastante bien nuestros estudios y siento que pues es bastante interesante. O yo lo considero bastante interesante, ¿no? Así que bueno, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Está el chat habilitado, también los micrófonos están habilitados. Si alguno pues desea hacerle alguna consulta a cualquiera de los dos expositores, puede hacerlo. Y sí, pueden hacerlo a través de ambos medios.